A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. La violencia sexual es un riesgo latente al que estamos expuestos, principalmente los niños. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres sufrieron este tipo de abuso en la infancia, es decir, más de 130 millones de personas. En el 93% de los casos, el agresor es parte de la familia o alguien cercano, como educadores, entrenadores, sacerdotes u otros religiosos. En el caso de Ecuador se registra diariamente un promedio de 42 denuncias por este tipo de problemática según la Policía Judicial, según datos de la Policía Judicial. En todo caso, es un tema muy preocupante que abordaremos justamente en esta nueva edición de Destino Libertad. Para ampliar este tema nos acompaña Abigail Calahorrano, psicóloga clínica con entrenamiento en terapia cognitiva, conductual, ansiedad, depresión y suicidio. Y también es máster en terapia familiar, socioeducativa de la Universidad de Barcelona. Bienvenida. Muchas gracias, Teresa. ¿Cómo detectar algún signo de violencia en los niños? ¿Cuáles son las primeras señales para poderlo detectar? A nivel de los niños, generalmente ocurren cambios a nivel conductual. Por ejemplo, los niños tienden a verse más aislados, más retraídos, tienden a estar muy irritables o sensibles, tienden a llorar con facilidad. Además de eso, existen también, por ejemplo, retrocesos en conductas que ya son de su edad. Por ejemplo, el control de esfínteres, es decir, que ellos van al baño solos, empieza a haber un retroceso en esa parte y empiezan a tener enuresis, que es decir, se hacen pipí, sea en la cama, en el día o en la noche, o ecopresis, que se hacen popó. Entonces, ese tipo de señales nos indican que algo está pasando, pero algo muy importante de ver es también que tienen un conocimiento sexual inadecuado a su edad. Hay una masturbación, generalmente esta masturbación suele verse como frotaciones o tendencia a estar en columpios constantemente balanceándose en las niñas, y en los niños tienden generalmente también a tener esto de estar como tratando de frotarse igual en los asientos del aula o de cualquier lugar. Ese tipo de conductas llevan a que uno pueda sospechar de un posible abuso sexual en los pequeños, en los niños. Hablamos de niños de qué edades más o menos. Generalmente se da entre los 6 y 12 años. Cuando son adolescentes o por ejemplo entre los 10 o 12 años, generalmente también existe una tendencia a conductas autodestructivas, como es el cutting, que son cortes que se suelen hacer los niños o adolescentes. Y además de eso también existen conductas que son inapropiadas, digamos, en el contacto con el otro. Por ejemplo, hay adolescentes que suelen mostrarse de una forma como un poco más encantadoras, quizás si se quiere decir la palabra, pero más cercanas físicamente hacia los hombres. Muchas veces eso es como resultado de la experiencia traumática que han vivido, o por el contrario, en los adolescentes suele haber conductas de mucha desconfianza, de mucho recelo o rechazo al contacto físico. Uh-huh. ¿Y cómo diferenciar en el caso de los niños que nos decía estas señales, cómo diferenciarlas de que es un aviso de que algo está pasando o simplemente es un berrinche del niño? Por ejemplo, mucha gente asocia que el orinarse en la cama es porque es propio de su edad hasta que ya se le pase. ¿Cómo los padres pueden lograr esta diferenciación?
Dentro de la diferenciación está el punto clave, que es el explorar la esfera sexual. Por ejemplo, lo que te comentaba, esto de la masturbación. Claro que es una parte del desarrollo de la sexualidad de los niños, en general normal. Sin embargo, cuando la masturbación se vuelve excesiva, digamos que el niño o niña está en la escuela y está frotándose constantemente y constantemente está igual en columpios o en tubos frotándose, esos son indicadores claves para diferenciar, porque es cierto, muchas veces hay problemas quizá en casa y los niños hacen berrinches, hay una dificultad en la autoridad o en los límites, entonces muchas veces es un berrinche. Pero todo esto que te acabo de comentar a nivel sexual, más las cosas que son cambios en el apetito, sueños con contenido de pesadillas, hay también somatizaciones, es decir, que existen dolores que pueden llevarles al médico, pero no tiene nada físicamente. Ajá. ¿Cuál es el patrón o cómo podemos reconocer a un potencial agresor? Bueno, hay dos grupos de agresores. Como tú decías, en un 93%, generalmente los victimarios suelen estar muy ajustados socialmente, son personas moralistas, con compromisos conyugales, entonces es difícil como diferenciar a una persona a simple vista. Sin embargo, también está el otro grupo, que sí son personas que tienen un aspecto y que de hecho son agresivas, dominantes. Entonces, entre estos dos grupos de victimarios, primero distinguirlos. Dentro del primer grupo, generalmente son personas que se ganan la confianza de los menores. Entonces son personas que no solamente están cerca del niño, sino incluso de la familia. Por eso es muy importante que siempre exista comunicación dentro de casa para que los menores puedan compartir qué es lo que les está agobiando, qué es lo que temen, y de esa manera poder identificar si es posible que exista ya un acercamiento indebido de una persona cercana a la familia. Bueno, justamente hay un caso que todavía nos tiene muy preocupados en el país, que es el caso de Paola Guzmán, esta adolescente que, bueno, sufrió abuso sexual durante 2 años por el vicerrector de esa unidad educativa donde estudiaba y, bueno, pues finalmente terminó quitándose la vida. ¿Cómo de pronto esos padres no pudieron detectar a tiempo las señales que estamos conversando? ¿Cómo lograr esta comunicación ahora en esta era digital en la que todo el mundo accede al internet, se informa de manera individual a las cosas, accede a incluso información que no debería ser propia de su edad? Y los padres también están enfocados en su trabajo o en contestar llamadas del trabajo en casa. ¿Cómo lograr esta comunicación que es necesaria para prevenir este tipo de cosas? Bueno, definitivamente en esta era que es todo tecnología y mucha producción por parte del capital humano, creo que es importante tener en claro que los hijos realmente son importantes y son una prioridad en la vida de los padres. Considerando que el trabajo y los hijos son prioridades, ese es un primer paso, porque si solamente nos enfocamos en el tema laboral, pues descuidamos el tema familiar y los niños se vuelven más vulnerables a un abuso sexual, porque los niños necesitan afecto, necesitan no solamente cubrir las necesidades básicas de alimentación, de vestimenta, etcétera, sino también necesidades afectivas que necesitan ser cubiertas. Si los adultos, que son los padres, no están allí para poder entregarles esta nutrición afectiva, se incrementan las probabilidades a ser víctima de un abuso sexual o ser victimario también, porque ambas características de desnutrición afectiva comparten los perfiles de víctima y de victimario. Entonces, en esta era de comunicación es muy importante priorizar, y las dos cosas son importantes. Por lo tanto, en base a eso es necesario tener siempre un tiempo en familia en el que se pueda compartir, por ejemplo, a la hora de la comida. Evitar el tema del teléfono media hora diaria. No es algo que sea imposible de hacer.
Sin embargo, necesitamos darnos ese tiempo para poder escuchar las situaciones cotidianas, comunes de nuestros hijos y de esa manera dar esa semilla para que exista también la confianza. Además de eso y de la comunicación, es importante evitar también los castigos físicos, ya que eso genera temor o genera miedo a la víctima y por lo tanto es más poco probable que lo pueda abrir y se pueda, que lo pueda expresar. Exacto. Claro que sí. Hablábamos justamente que algunos de estos casos se están presentando en planteles educativos. ¿Qué tipo de política o qué campañas quizás hagan falta para reforzar este tema en los planteles y sobre todo cómo puede un educador, un profesor detectar este tipo de casos que sucedan en la escuela, teniendo un conglomerado de niños al cual tiene que atender también, o sea, tiene que preocuparse de un todo, pero cómo poderlo, en el caso de los colegios, detectarlo? La detección a nivel del colegio ¿Y qué campañas también se pueden emprender? Por supuesto. Por ejemplo, la educación sexual dentro del colegio tiene que tener connotativas tanto cognitivas, es decir, a nivel del conocimiento, conceptos, el cuerpo, partes del cuerpo, etcétera, pero también tiene que tener connotativas en el aspecto emocional, es decir, cómo los niños se relacionan con sus compañeros, con los docentes, con las autoridades. De pronto, si temen a algún profesor en particular, si no quieren acercarse a esa autoridad, esos son indicadores. Si en casa, si es que el niño o el adolescente no quiere irse al colegio o a la escuela, es un indicador de que algo está pasando. O a veces pasa que el mismo persona que hace el transporte Claro genera sí. ese temor o hay ese peligro. Lo más importante dentro de la institución educativa es que los docentes, quienes son los que están en contacto con los niños, con los adolescentes a diario, es muy importante que puedan no solamente hacer su trabajo en tanto al conocimiento, sino al desarrollar el ser. Entonces, en esa parte es importante mirar y detectar, porque en realidad intervenir, eso ya le compete al DCE, que es precisamente el organismo en cada institución educativa de acoger al adolescente o al niño para generar una detección de un posible abuso y en base a eso poder seguir con los procesos que son necesarios. Denunciar, bueno, muchas veces podemos hablar de lo que conocemos, pero de lo que no se denuncia o lo que no conocemos es un poco complicado. Denunciar es, en cierta forma, exponer también a la víctima a que sea, por así decirlo, revictimizada, o cómo manejar ese tema. La revictimización es un problema que ha habido en el Ecuador y que ahora se está intentando solventar, porque en realidad antes habían procesos incluso a nivel psicológico que se llevaban a cabo revictimizando a la víctima con uno u otro profesional. Ahora se ha intentado hacer que los procesos judiciales sean mejores, sin embargo aún falta por mejorar en muchos aspectos, porque en realidad aún las personas que laboran en los ámbitos judiciales tienden a mirarle a la víctima y a darle muy poca esperanza sobre el proceso legal y la resolución. Entonces no hay una eficiencia en esa parte y en realidad las víctimas muchas veces dejan el proceso porque se despechan de todo lo que eso conlleva a nivel legal. Y no solamente por eso, sino que a nivel familiar también tiene estas implicaciones porque precisamente como a veces pasan los abusos sexuales dentro de la familia o es alguien muy cercano a la familia, pues se ve esta persona como afectada y trata de manipular la situación para hacer una manipulación en la familia y ponerlos en contra muchas veces de la víctima. Y eso también es un proceso muy duro, muy fuerte que experimentan las víctimas. ¿Y cómo trabajar con un menor que ha sido víctima de abuso sexual? En los casos que usted ha tratado, coméntenos un poco. Claro que sí. Bueno, muchas veces es necesario con el menor iniciar con un proceso de empatía, de rapport. Jamás decirle tienes que contarme y obligarle a que él cuente o ella cuente las cosas. Eso es algo muy importante. Que la primera persona que tenga esta sospecha y que empiece a preguntar
tiene que hacerlo con mucho tino, con mucho tacto y tratar de que la historia que ya se lo dijo, el relato, no se lo tenga que contar a otra y a otra y a otra persona. Esa es parte de la revictimización también. Precisamente, entonces es muy importante y muy clave dentro de los procesos que llegan a la consulta evitar la revictimización, establecer igual un espacio de respeto hacia el tiempo también de la persona para que pueda desahogarse, decir las cosas, decir su relato y dar su versión de una forma tranquila y nunca ejercida bajo presión, ¿sí? Entonces, en base a eso se identifican cuáles son los síntomas que presenta la persona y se diseña un plan de tratamiento. Y de los casos que atiende, en promedio de edades, ¿cuáles son las más recurrentes en edades de víctimas de abuso? Se dice que generalmente de 8 a 12 años es el rango de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, en consulta he atendido casos de niños de 6 años, de 12 años, de 15 y igual casos de personas ya adultas, 20, 30 años, que han callado, por ejemplo, su situación y que a esa edad, 20 o 30 años, recién tienen implicaciones o consecuencias que las pueden palpar y que les afecta muchísimo. Eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entre un menor que ha sufrido abuso y que puede afrontar y contar su experiencia versus la persona que lo sufrió en su momento y que ahora es adulta y lo cayó todo este tiempo? ¿Y cómo se manejan eso? Hay consecuencias a corto plazo que uno puede verlo en niños o adolescentes cuando recién ha ocurrido el suceso, como te comentaba, es dificultades en el sueño, en el apetito, conductas autodestructivas, conductas que tienen más bien de etapas anteriores de la infancia, conductas de aislamiento, rechazo o desconfianza. Cuando son adultos ya tienen un trastorno, por ejemplo, depresivo, ansioso. Muchas veces hay trastornos de la personalidad donde existen personalidades múltiples. Si se quiere pensarlo como un poco para resolver el trauma o ponerlo el trauma en otra persona, ¿sí? Además de eso, también existen problemas en la esfera sexual. Por ejemplo, cuando ya la persona es adulta, tiene dificultades para vincularse de manera romántica o entablar vínculos con su pareja, de disfrutar plenamente la sexualidad. O en las relaciones sociales, le puede costar muchísimo relacionarse y confiar y generar vínculos, incluso sociales, no solo de pareja. ¿Y esta persona que sufrió abusos en su infancia puede convertirse quizás en un potencial agresor también? Si es que no lo sabe manejar a tiempo. Efectivamente. De hecho, muchas veces la cadena se repite. Entonces, hay victimarios que han sido víctimas en un momento y que repiten el patrón y tratan como de tener este poder que no lo tuvieron en su debido momento cuando eran más pequeños. Qué complicado. Entonces, sí, ejercen poder sobre otras personas que ahora, al ser adultos, pues ellos tienen el poder y lo ejercen en niños o adolescentes. ¿Cree usted que la legislación actual protege a las víctimas? Dentro de la legislación de nuestro país existen varios puntos que protegen a la víctima, sin embargo ya a nivel práctico queda muy escasa la ayuda efectiva que se puede realizar en el momento ya de la denuncia y del seguimiento hasta que se dé el proceso como resultado ya, o sea, la última resolución legal. Entonces, todo este proceso ya a nivel práctico queda mucho por mejorar, como decía, porque en realidad dentro de las leyes existen varias situaciones, varios artículos que pueden un poco ayudar a la víctima, pero no es tan efectivo ya al nivel de la práctica. Y a nivel ya médico-psicológico, ¿qué recomendaciones nos podría dar para tratar este tipo de abuso, tanto en la parte de la víctima como de su entorno, en este caso sus padres? ¿Cómo lo deben manejar? Bueno, me imagino que cada caso es diferente, ¿no? Pero recomendaciones generales. Cuando ha habido ya un abuso sexual, lo más recomendable es tener realmente un proceso en el que la víctima pueda tener un acompañamiento psicológico, ya que cada persona en realidad puede tener diferentes síntomas. Entonces, de acuerdo a los síntomas que tenga, se hace un tratamiento personalizado y se da el apoyo
a la familia y a la víctima. Siempre hay que buscar el apoyo de las dos partes, porque los padres son como los pilares. Entonces, si ellos no están fuertes y no están bien, pues los hijos también pueden quebrantarse en ese camino. Por eso es muy importante tener la visión tanto de ayuda o soporte psicológico para padres como también para hijos. Y en este caso, la sugerencia principal con respecto ya a un abuso es tener cuidado con la respuesta que se da por parte de los padres, evitar culpabilizar, por ejemplo, porque eso genera mucho más y reafirma mucho más el trauma y puede ser incluso una pauta que da consecuencias a largo plazo, a mediano y largo plazo, muy desfavorables. Pero hablamos de la culpabilidad, de culpar entre padres que se culpen del descuido o de no haber protegido al hijo, o hablamos de culpabilidad en el niño por parte de los padres que los regañan, ¿no? Hablamos de la culpabilidad en términos de padres, pero también en términos de al menor, a la víctima. Porque cuando el menor habla o la menor habla, estamos culpándonos. Lo que hacemos es transmitirle un mensaje de que, ok, tú eres importante, esta situación fue importante, pero en este momento estamos culpándonos y ya no eres más importante. Lo importante es ver quién de los dos tiene la culpa. Y eso en realidad es algo que no le va a ayudar a resolver al pequeño en ese momento la situación y el estado emocional en el que está. Por otro lado, si se le culpabiliza de que tú no dijiste nada, o por qué hiciste esto, por qué no le dijiste que pare, o por qué siempre ibas a dormir cuando te decíamos, son cosas o reproches que no se deben hacer. Y esa es una primera instancia para que realmente el niño se quede como más tranquilo de haberlo podido expresar y tener un buen pronóstico dentro del tratamiento. Bueno, y finalmente, ¿qué podemos hacer tanto a nivel del hogar como a nivel educativo para frenar esta cifra creciente de estos casos de abuso sexual, tanto en niños como en adolescentes? A nivel familiar, lo más importante es que se pueda establecer el vínculo con los hijos. Esto significa el tema de la comunicación, que realmente haya confianza y que además de eso no existan castigos físicos. Esas son formas de prevenir. A nivel académico, educativo, en los planteles es muy importante programas de educación sexual, que de hecho los hacen. Muchas instituciones hacen programas de escuela para padres y hay enfoques de educación sexual que nos permiten ver la integridad del tema y no solo basarnos en el aspecto físico de enseñarles lo que está en el libro de ciencias naturales, partes del cuerpo y cómo se da la relación sexual, sino ir más allá en el sentido de buscar los valores, buscar el consentimiento también de la persona siempre que haya cualquier acercamiento físico, no solamente los tocamientos en partes sexuales de nuestro cuerpo, sino en general el respeto hacia la otra persona. Entonces, todos estos son medidas que deben tomar las instituciones educativas para que en realidad pueda haber una educación sexual integral. Eso también incluye evitar los embarazos adolescentes. Efectivamente, sí. ¿Usted está de acuerdo que se promueva el uso de preservativos o medidas de prevención para preparar a este adolescente a iniciar su vida sexual, ya hablando de ese tema? En la adolescencia existen muchas variables, muchas situaciones que pueden desencadenar un embarazo. No solamente el desconocimiento en la esfera sexual, porque ahora honestamente hay una infinidad de información en la red y eso hace que los adolescentes tengan total acceso. Entonces, más allá solo, como decía, de la educación sexual en sí, es necesario, además de la prevención con métodos anticonceptivos, es muy importante el tema de poder complementar a nivel emocional con los valores, con el vínculo, darle mucho énfasis al consentimiento de ambas partes y darle mucho énfasis también al tema de madurez emocional dentro de una relación sexual, porque los anticonceptivos estarán a disposición de los adolescentes, sin embargo, la relación sexual siempre tiene que ser un encuentro entre personas que tengan también el criterio para asumir las consecuencias.
Abigail, muchas gracias por acompañarnos y por sus valiosos aportes, que sin duda nos sirven de mucho tanto para padres como para educadores que nos están sintonizando. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Teresa. Un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, antes de concluir, queremos extenderles una cordial invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, las que aparecen en su pantalla, tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, decirles que gracias por acompañarnos, por su sintonía, y nos vemos el siguiente lunes, 9 de la noche, por Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.